Bienvenidos a Tardes de Café con Unión Fiscal, el podcast donde estaremos viendo temas de laborales, fiscales, de comercio exterior, entre otros. Soy Osvaldo Hernández y en esta ocasión me encuentro otra vez con la contadora Silvia Arellano para discutir un tema muy importante, el cual es carta aporte. Buenas tardes, contadora. Buenas tardes, Osvaldo. Para empezar esta plática me gustaría preguntar, ¿a qué te refieres con un complemento carta aporte? Ok, bueno, es importante primero tomar en consideración que al día de hoy nuestra factura como tal ha sufrido muchas modificaciones. Nosotros teníamos lo que tienen muchos países, ¿no? La típica factura que puedes llenar a mano, luego pasaste a hacerla en computadora, pero no tenía demasiados requisitos hasta llegar a lo que hoy conocemos como comprobante fiscal digital por internet o CFDI. Este es un poco más complejo y de hecho somos uno de los países que tiene temas de facturación, una facturación más compleja por los requisitos que nos requiere la propia autoridad. Entonces, este nuevo CFDI tiene como característica que se le pueden agregar complementos. Uno muy conocido es el complemento de pago, que tiene ciertas características, y este que estamos hablando, la carta aporte, es otro complemento al CFDI. Se llama complemento carta aporte. ¿Y para qué te sirve? Bueno, es un documento que te va a ayudar a comprobar la legal tenencia de tus bienes o mercancías cuando van en traslado. Es decir, es un comprobante que te ayuda a decir que es legal la mercancía que tú tienes, que es legal que estés trasladando esa mercancía. Entonces, se da principalmente en eso, en el traslado de bienes y mercancías o valores. En estos casos ya se incluye también el arrastre de grúas, el transporte de valores tanto monetarios como de otro tipo y demás, ¿no? Entonces, es eso, la carta aporte es un complemento que se le hace al CFDI para comprobar la legal tenencia del traslado de bienes y mercancías. O sea, en este caso, ¿qué pasaría si a un transportista que carga mercancías de cierto tipo lo llegan a detener? ¿Qué es lo que presentaría? ¿Un archivo digital o él tendría un archivo físico? Tiene los dos. ¿Cuál es la característica? Ahorita, como bien lo dice, nuestro comprobante ya es comprobante fiscal digital por internet. Tu factura te la dan de manera digital y el complemento viene también de manera digital. Pero la autoridad te da la opción. Puede ser que lo presentes de manera digital, presentando en tu teléfono, en tu laptop, en algún aparato que se pueda ver como tal el comprobante, o en su caso, si quieren evitar por temas de robos y demás el uso de aparatos, pues se puede presentar una representación impresa de dicho comprobante. ¿Qué pasaría? Pues como bien dice, si lo detienen, lo que va a pasar es que la persona que te detenga va a escanear el código QR que viene en la representación impresa y ahí le va a aparecer toda la información que también viene impresa, pero para corroborar que sea verídica le va a aparecer a él toda la información de dicho complemento. ¿Y cuándo fue que surgió este complemento? Bueno, como tal, la carta aporte pues ya se viene dando de tiempo. Los transportistas la conocen bien porque no era algo tan regulado, pero pues sí tenían que presentar algún documento por el traslado de las mercancías, ¿no? De lo que estaban transportando. Pero en mayo de 2021, en Miscelánea, surge justamente este tema del complemento carta aporte. Inicia en junio, se pretende hacer obligatorio, pero se da de manera opcional. Se dice que va a entrar en septiembre de 2021 y nuevamente se hacen modificaciones. En octubre de 2021 se modifican e incluso se cambia la versión, sale la versión 2.0 del complemento carta aporte. Y se da la opción de que a partir del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 se tiene lo que se considera como periodo de convivencia, es decir, es opcional o se puede decir obligatorio, pero todavía no es sancionable, no te pueden dar multas, no te pueden dar sanciones. No estaba hasta el 31 de diciembre, primero se recorrió al 1 de enero, pero fueron haciéndose modificaciones hasta ahorita que ya se dio la ampliación hasta el 31 de diciembre de este año. Pero para el año siguiente, a partir del 1 de enero de 2023, ya es obligatorio y entonces sí ya entra el tema de sanciones y multas para quienes no lo anexen o para quien lo requisite mal. Para quien lo llene mal también se va a ver algún tipo de sanción o algún tipo de multa.
¿quiénes están obligados a emitir dicho complemento? Las personas que prestan el bien o el servicio de traslado de bienes o mercancías, las personas que tengan el tema de arrastre de grúas, tema de transporte de valores, es decir, todas aquellas que implique un traslado de mercancías o bienes son las personas obligadas. Los servicios de paquetería y mensajería incluso también están obligadas a este complemento por el hecho de lo que transportan, que pues ya no es nada más la cartita, ¿verdad? No es el tema de correo, sino que es paquetería y mensajería, como bien lo dicen. Entonces es un bien el que se está trasladando y tienen también la obligación de emitir este comprobante. ¿Qué tipos de CFDI se deben de emitir con complemento carta aporte? Existen dos tipos de CFDI. Uno es el CFDI de ingreso con complemento carta aporte o el CFDI de traslado. Son los dos tipos de CFDI que existen para el tema del complemento de la carta aporte. ¿Y cuándo se debe de emitir la factura tipo ingreso? Ok, la factura tipo ingreso la emite el prestador del servicio y lo va a emitir cuando presta dicho servicio. Es decir, si va un cliente contigo y te dice, ocupo que me traslades estas mercancías, o a una paquetería, ocupo que me envíes este paquete con determinados bienes, ellos tienen que emitir un comprobante de tipo ingreso por ese servicio que están prestando, y ahí mismo le agregan el complemento de carta aporte, donde ya viene especificado el tipo de mercancía, el tipo de bien y todos los detalles de lo que se está trasladando. De hecho, de ahí la importancia que cuando tú estés del otro lado, contrates el servicio de una persona que te vaya a trasladar dichas bienes o mercancías, tú le tienes que decir específicamente qué es lo que está trasladando y todos los detalles de los bienes y las mercancías que va a trasladar, porque esos detalles deben de venir plasmados en la carta aporte. ¿Y cuándo se emite la de un tipo traslado? El tipo traslado se emite normalmente cuando el propio dueño de los bienes o mercancías decide ser el que los traslade a través de automóviles propios, o cuando el que tenga los derechos sobre los bienes y mercancías, que no necesariamente va a ser el dueño, decida igual transportarlos en automóvil propio o bajo sus propios medios, o cuando se haga a través de un tercero, o tú estés haciendo el traslado, y lo que son agentes de transporte de mercancía. Cuando actúes como un agente, también tienes que emitir el tema de traslado, lo que es el comprobante de traslado. Es lo mismo, haces tu CFDI de traslado y le anexas el complemento de carta aporte, donde se va a especificar qué es el traslado de esas mercancías, ¿no? Por dónde van a circular y demás. ¿Y qué características tiene que tener la de tipo traslado, o sea, el comprobante? Lo principal en el tipo de traslado que tenemos que tener en cuenta es que, a diferencia del de ingreso, el de ingreso sí va a traer un importe porque es el importe del servicio lo que te van a facturar. En el caso del de traslado, no debe, el importe debe de ser cero, debe de ser valor cero, y el RFC, tanto del emisor como del receptor, tiene que ser el mismo porque es traslado. Se está llevando la mercancía o el bien la misma persona y la va a recibir hasta cierto punto la misma persona. Entonces, por eso es que debe tener el mismo RFC. Son como que las características esenciales del complemento de traslado. Entonces, todas las facturas de traslado o transporte, o sea, el transporte de mercancías, tiene que llevar a fuerzas un complemento de carta aporte. De inicio sí, de inicio la miscelánea, porque recordemos que esto está regulado en miscelánea, no como tal directamente en la ley, sino tenemos las reglas de miscelánea para este tipo de regulación. Te dice que sí, todos cuando se trate del traslado de un bien o mercancía, para comprobar la legal tenencia de los mismos, tienes que agregar un complemento carta aporte. Sin embargo, después te da algunas excepciones y te dice, cuando se trate de transporte local, es decir, que tú no salgas de tu zona de donde es el transportista, puedes hacer solo, emites el CFDI de ingreso o el CFDI de traslado sin agregarle el complemento de carta aporte. Pero sí tienes que emitir de todas maneras un comprobante por el servicio, y en dicho comprobante se va a especificar la mercancía, es decir, ya no va en el complemento, sino ahora en el CFDI de ingreso o en el CFDI de traslado tienes que especificar lo que estás transportando, siempre y cuando sea local. Si por alguna razón
tu mercancía o tu bien va a pasar por un tramo de carretera federal o algo que tenga que ver con el tema de transporte federal, tienes que anexarle el complemento de carta aporte sí o sí. ¿Y qué tipos de carta aporte existen? Hay variedad, no te puedo definir el número porque el tipo de carta aporte va a depender de tanto la persona, el tipo de servicio, las mercancías, el tipo de vía que estás utilizando. Hay tantos tipos de carta aporte como servicios te pueden prestar, es decir, el de paquetería y mensajería tiene que tener determinadas características. Si haces el transporte o el traslado por vía marítima, tiene otras características. Podríamos decir que ese es un tipo, ¿no? Terrestre, marítimo, ferroviario, aéreo, lo que es transporte de paquetería y mensajería, lo que sería arrastre de grúa, lo que es el traslado de la grúa, el transporte de valores. Incluso si vas a transportar hidrocarburos, también tiene sería otro tipo de carta aporte porque tiene otros requisitos. Y adicional al CFDI, cuando hablamos de hidrocarburos, de ponerle la carta aporte, tienes que adicionar el complemento de hidrocarburos porque lleva otros requisitos. ¿Podría decirnos de manera general algunas características de las que contiene el complemento? Ok, ¿qué debe de contener? El complemento va a contener las mercancías o los bienes que está trasladando. En descripción total tiene que estar muy específico qué es lo que está trasladando. Tiene que decirte la ubicación de origen, es decir, de dónde provienen dichas mercancías. Tiene que ponerte los puntos intermedios o por donde vas a pasar trasladando esas mercancías, los puntos de llegada, las fechas, horas de salida. Y adicional, si hablamos, por ejemplo, de vía terrestre, pues tienes que tener el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tú como transportista, para poder transportar bienes o mercancías. Si hablamos de temas de marítimos, adicional a este permiso, pues puede ser que el permiso te lo dé la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o te lo puede dar la Secretaría de Marina, cualquiera de los dos en este caso. Ahí además tienes que especificar el contenedor, tienes que especificar la embarcación en la que viene, el puerto al que va a llegar. En todos también tienes que especificar quién va a recibir, ya sea el propietario, un arrendador, hacia dónde, qué es la persona a quien va a llegar. En el caso de que se trate de traslado de mercancía que no tiene un dueño en específico, sino que va a ser venta al público en general, pues tienes que poner el RFC genérico porque tiene ciertos datos que hay que llenar completamente. En el caso de lo que es vía aérea, tienes que indicar lo que es el aeropuerto, digamos la estación aérea, donde va a llegar el avión. Tienes que identificar el avión en el que va a viajar, igual el número de contenedor o el paquete o lo que lleva el avión como tal. En el caso de las vías ferroviarias, pues tendría que ser también el contenedor, el vagón, el tren, todo muy especificado de dónde va transportado la mercancía, y en todos los casos debes de poner el origen, los puntos intermedios, la persona que va a recibir, y básicamente es como que eso lo que tiene que contener. Obviamente tiene características más complejas. Estamos hablando que la autoridad tiene un manual de aproximadamente 70-75 páginas para que tú tengas las instrucciones adecuadas de llenado para cada uno, lo que deseamos del tipo de complemento que vayas a necesitar. Para el de mensajería, para el de paquetería, para el que va a arrastrar una grúa, tiene características muy específicas y entonces tienes que recurrir a este instructivo. Entonces es digamos un consejo que nosotros les damos, que sí lean el instructivo para que ahí puedan ver las características específicas de lo que necesitan llevar, ya que si no, pues como decíamos posteriormente, sí va a haber sanciones por el tema de que estén mal llenados los complementos de carta aporte. Muchas gracias, contadora, por explicarnos este tema del complemento carta aporte. Le agradezco su tiempo y su presencia en esto. Bueno, es importante que si las personas que nos siguen están interesadas en que les hagamos un taller para el complemento de pago, para el complemento de carta aporte, porque como puedes ver, pues sí es un tema bastante amplio y algo complejo.
que nos lo dejen en los comentarios de este podcast y con gusto pues estaremos haciendo por allí el taller para apoyarlos. Muchas gracias, contadora. Les agradezco también a ustedes por habernos acompañado en una semana más de Tardes de Café con Infiscal. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y descargar nuestra app. También suscríbanse a nuestro canal y activen la campana de notificaciones. Esto fue una entrega más de Infiscal. Hasta la próxima.